Desde el nuevo concepto para el menú de inicio de Windows 10, la actualización 2004 permanecerá bloqueada. Microsoft trae aplicaciones de Android a Windows 10 y sí, Windows 10 ha obtenido una nueva característica de Windows 10X. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video de esta sección que le denomino Windows News, todo lo referente a Microsoft en torno a Windows 10. Vámonos directamente al grano con la información, pero antes es importante destacar los mejores videos que lancé esta semana. Ahí tendrías, por ejemplo, el cómo poder activar el nuevo menú de inicio de Windows 10 2004. Sin duda hubo personas que no les gustó tanto el video porque decían que tenía activado lo que es QuickTime. Bueno, ahí estás viendo el resultado, varias de las imágenes para activar el nuevo menú de inicio. El tutorial prácticamente es el mismo, funcional. Si no te gusta, prácticamente puedes regresar con el punto de restauración. Ahí estás viendo como tal el resultado final de lo que es el menú de inicio. Hay personas que me lincharon demasiado. También podríamos destacar que puedes modernizar tu Windows 10 con más estilo, con excelentes programas. Ese fue un video también sensacional. Y bueno, ya directamente me voy al grano. Consulta siempre los videos que te dejo abajo en la descripción. Y vámonos directo con información, porque como he dicho, se puede activar ya el nuevo menú de inicio. Ya destaqué básicamente ese tutorial y también cómo poder activarlo. Y ahí estás viendo algunas de las ilustraciones de cómo queda el resultado final. Pero hoy sin duda hay personas que también obviamente les gusta demasiado poder optar por adquirir lo que es un nuevo menú de inicio. Y bueno, hay programas, en efecto hay programas, pero también hay diseñadores que llevan a cabo esto de poder elaborar su propio menú de inicio, su propio estilo, tal cual es el que estás viendo. Lo creó un usuario de Twitter llamada Future3S Now, y mientras se muestra ahí el concepto de los Light Tiles, claramente basado en Windows 7, vemos una lista de aplicaciones. Es algo completamente pues diferente a lo que se tiene actualmente. No se va a poder obtener este menú de inicio para Windows 10. Se ve sensacional, prácticamente se ve sensacional porque mezcla ahí lo que es un Windows 10 mezclado con un Windows 7, enlace con todos los programas y opciones. Sin embargo, obviamente esto no se va a poder adquirir, es básicamente un diseño, y esto es con lo que iniciamos, los conceptos a partir del menú de inicio que ha elaborado lo que es este diseñador. Y bueno, ya después quiero destacar que Windows 10 2004 va a permanecer bloqueado por lo menos esta semana, probablemente la otra también, por una característica de seguridad. Fue detenida en la semana del 23 de julio de 2020 por un error que encontraron en la parte de seguridad. Y bueno, ya después de una gran investigación ya detectaron que se puede, pues obviamente, poder seguir con el proceso de la actualización, pero esto prácticamente en la próxima semana de agosto. Hay que destacar que sin duda debes de tener tus controladores bien actualizados para poder instalar la actualización de mayo. Microsoft destaca que la actualización de mayo de 2020 está actualmente bloqueada para algunos usuarios debido a los siguientes errores. Como tal, ahí los estarás viendo: los controladores reales de Bluetooth, arrastrar con el menú en las aplicaciones puede causar problemas a los usuarios debido al IME, y controladores de Audio Connection ISST y controladores de Audio Connection. Y bueno, sin duda habría que esperar unas cuantas semanas. Yo creo que entre la tercera semana de agosto ya estará totalmente disponible, pues obviamente, el plan de expandir el lanzamiento de la actualización. Luego después quiero destacar que Windows 10 ahora permitirá abrir aplicaciones de Android con ventanas dedicadas gracias a la aplicación Tu Teléfono en Windows 10. La aplicación Tu Teléfono es de lo mejor que le ha ocurrido a los propietarios de equipos con Windows 10 y terminales Android, y hay que mencionar que le están dando más soporte, más actualización a esta herramienta. Hasta ahora Microsoft había anunciado que con Tu Teléfono se podrían ver las notificaciones de Android en Windows 10. La función permitía únicamente ver en nuestra pantalla lo mismo que en nuestro smartphone. La nueva funcionalidad permite mucho más que eso, pues independientemente de lo que muestre en el smartphone, en la pantalla podremos ahora abrir aplicaciones que tengamos instaladas con ventanas dedicadas en Windows 10, aunque Microsoft explica que el soporte puede ser problemático en algunas aplicaciones. Lo muestra en GIFs animados y se ve sin duda muy comprometedor. Con la nueva función, el usuario puede ejecutar varias aplicaciones del smartphone a la vez en las ventanas que pueden ser totalmente separadas. Es algo que la compañía de Redmond muestra ejecutando WhatsApp, Instagram y Microsoft Sudoku en paralelo. Desde tu teléfono podremos ir al listado de aplicaciones instaladas en nuestros smartphones y además ejecutarlas directamente. También podremos anclarlas a la barra de tareas y al menú de inicio de Windows 10. Cómo si de aplicaciones nativas
se tratasen. Es claro que estará por verse si las aplicaciones podrán ver su tamaño de ventana modificado más allá de la lista vertical del smartphone, pues por ejemplo en tablets Android se expande o se estira, con Samsung DeX también son capaces de adaptarse a la interfaz del escritorio. Bueno, ahí tendríamos lo que es esta noticia. Hay varias revelaciones que se dicen que esto va a llegar a modo completo en la actualización de noviembre, pero sin duda consulta los enlaces de la fuente oficial abajo en descripción. Y luego después quiero destacar que Microsoft Edge está recibiendo actualización, en este caso para pestañas verticales y la compatibilidad con temas de Chrome. Ahora Microsoft ha comenzado a agregar soporte para pestañas verticales en Edge Canary, pero parece que la función aún no está disponible para todos, como se puede ver en esta imagen. Sin duda, el soporte de pestañas verticales parece ideal para computadoras portátiles y de escritorio con una pantalla de 16:9 o aquellas que abran muchas más pestañas al mismo tiempo. Sin duda puede ser una función interesante, puede desplazarse por una lista pequeña y ver el nombre y favicon de cada pestaña abierta. Por ahora parece que la compatibilidad con pestañas verticales integradas seguirá siendo exclusivamente de Microsoft Edge, en lugar de pestañas verticales la solución de Google para organizar lo que son pestañas. Viene que han llamado grupo de pestañas, que sin duda ya está disponible en la versión beta. Sin duda es interesante. Y en la parte de temas de Google Chrome, después de una nueva actualización de Microsoft Edge en el DET, ahora se puede instalar los temas de Chrome de forma nativa con el navegador. También quiero destacar que Intel actualiza los controladores de Wi-Fi y Bluetooth para Windows 10 para reparar lo que es el BSOD. Y bueno, hay que destacar que sin duda, si habías tenido problemas ahí de pantallazos azules, habías tenido problema ahí con el controlador Wi-Fi en algunas actualizaciones de Windows 10, como tal, Intel ha implementado la actualización de controlador para los siguientes adaptadores que estarás viendo a continuación. Para determinar si tu dispositivo es elegible para la actualización, hay que abrir lo que es el administrador de dispositivos, hay clic en adaptadores de red y se expanda la rama. Si tienes uno de los adaptadores que como tal estás viendo, podrás descargar e instalar los nuevos controladores en las próximas semanas. De igual manera te dejo un instructivo abajo en la descripción para que no tengas ninguna clase de problema. La actualización en la parte del controlador de Bluetooth, bueno, sin duda también se menciona que el controlador parchado incluye múltiples mejoras de calidad y corrección de errores. Por ejemplo, se ha solucionado un error por el que la reproducción de audios de los AirPods puede no reanudarse después de una llamada de Skype. Y bueno, también sin duda toda la explicación en la parte de poder actualizar los controladores también te las dejo. Sin duda consulta los enlaces abajo en descripción. Y bueno, ya después tendríamos que Microsoft elimina el navegador de Chromium, ojo, no oficial, de la tienda de Microsoft Edge. El viernes los usuarios de Windows se sorprendieron cuando un desarrollador independiente logró publicar el navegador de Chromium de código abierto en Microsoft Store. El navegador fue trasladado de manera no oficial a la tienda de Windows por un editor llamado Store Sports. Y bueno, el Chromium de código abierto se basa en el motor renderizado por Blink, que también impulsa Google Chrome y Microsoft Edge. Y hay muchas razones por las que Google o la comunidad de código abierto probablemente no traerán Chromium a las tiendas de Windows, pero la razón principal probablemente está relacionada con las restricciones de la tienda de aplicaciones. Después de esto, bueno, ya habría que destacar que Microsoft no dejó que la lista durara mucho y eliminó la aplicación pocas horas después. Se puede obtener, de igual manera se puede obtener ahí directamente a echar un vistazo a lo que es Chromium de código abierto. El enlace va a estar abajo en la descripción. Navegadores web en Microsoft Store es algo que sin duda no se había visto pues prácticamente para nada. En el 2017 Google lanzó un instalador de Chrome en Microsoft Store para ofrecerse un navegador a través de la tienda de aplicaciones. El instalador tampoco cumplió con los requisitos y fue retirado, así que sin duda a ese desarrollador no le duró mucho tiempo, pero lo puedes obtener de igual manera. Enlaces abajo en descripción. Y después hay que destacar que Windows 10 obtiene una nueva característica de Windows 10X. Bueno, hay que mencionar que ya he publicado varias revelaciones acerca de las nuevas herramientas de Windows 10X cuando Microsoft anunció por primera vez Windows 10X. Durante el evento de la Surface del año pasado en octubre, Microsoft posicionó el sistema operativo como un software diseñado para dispositivos de doble pantalla con su propio Surface Neo. Microsoft dijo recientemente que los planes habían cambiado. Windows 10X llegaría primero a las computadoras portátiles de pantalla única a fines de mayo. Se informó exclusivamente que Microsoft agregará algunas de las características de Windows 10X a Windows 10. Ahora parece ser que Windows 10 en la Build 20.185 ha agregado un nuevo panel que te permitirá insertar emojis, GIFs e incluso contenido de portapapeles. Es una actualización
añadida a partir del Windows 10X. Y bueno, el nuevo panel de Windows 10 te permite acceder a símbolos, a los emoji. El panel de emoji también se integra una función llamada historial del portapapeles, que te permite ver la lista de elementos que se han copiado. Y bueno, también el historial de portapapeles almacena un máximo de 25 entradas y los elementos más antiguos desaparecerán a medida que aparezcan nuevos. Funciones de Windows 10X para Windows 10. Además, el panel de emojis, los rumores aseguran que con cada actualización de Windows 10 se van a añadir poco a poco funciones o herramientas que ya las trae lo que es el Windows 10X. También se espera que Windows 10 obtenga el nuevo centro de actividades con un enfoque en la productividad y una experiencia óptima. Por el momento aún no está claro cuándo estas funciones harán su debut en Windows 10. Ya para finalizar, Microsoft está negociando invertir 100 millones en ShareChat. ShareChat, no lo conocerás probablemente, es una red social india con más de 60 millones de usuarios mensualmente que compite con Hello, una aplicación de creadores de TikTok, y según en un evento, Microsoft estaría negociando por la inversión de 100 millones de dólares en la empresa de ShareChat. ShareChat el año pasado, después de la prohibición de TikTok en ese país, lanzó una aplicación similar a esta. Si las negociaciones llegan a ser un buen punto, las inversiones de Microsoft serían un tercio de la que necesita ShareChat. Y bueno, sin duda interesante que Microsoft esté añadiéndose ahí a lo que son las redes sociales. Nada de más, hay que aclarar que Microsoft tendría una presencia casi global sorteando la prohibición de aplicaciones de ByteDance en el país. Y bueno, ahora claro que sí, muy interesada Microsoft en las redes sociales. Y bueno, ya finalmente yo con esta me despido. Recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones. Ya sabes, noticias, tutoriales, también ahí ciertas revelaciones al instante. No me linchen demasiado con los patrocinios, siempre hay patrocinios en todos los canales de YouTube a modo de ayudar a las empresas, también ofrecerles licencias y programas indispensables para los usuarios. Y nada, ya finalmente me despido. Master Tutu suena, peace out.